guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón veías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que aquí estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Así es, Señor. Anhelamos tu espíritu dentro de nosotros, porque es tu presencia la que nos llena. Es tu Santo Espíritu que se mueve, que transforma, que renueva. Te adoramos tan solo a ti, oh Señor. Derrama tu poder, abre tu cielo, Señor, que se abre el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que
donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Alguien puede confesar fuerte que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche
una semilla poderosa será plantada en mí y en cada uno de ustedes. Recibimos al pastor Yamil Jiménez con un aplauso. Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén pasando un fin de semana bendecido, que estén bien ustedes, sus familias, sus negocios, su casa, su profesión, todas las cosas que Dios le ha encomendado para que usted administre, pues que la bendición del Señor esté fluyendo ahí, marcando su vida y dándole fuerza para pelear cada día, cada semana esta batalla que tenemos por delante, para correr esta carrera que nos ha sido trazada. Bienvenidos a una edición más de su programa de producciones Centro Victoria, que llega a ustedes desde San Isidro el General, en el sur de Costa Rica. Esta ocasión quisiera empezar con ustedes un tema que me parece que es muy relevante, muy importante, como hay tantos en las Escrituras. Empezarlo hoy, y si no nos alcanza el tiempo, continuaríamos mañana domingo, si el Señor nos lo permite. Entonces, por favor, como siempre, pedirles que estemos atentos, que si tiene una Biblia a mano la busque, que si tiene un lápiz o un bolígrafo o algo donde tomar notas, pues que anote por lo menos los versículos, las citas, alguna idea que a usted le parezca pues importante estudiarla por usted mismo después en su casa, que de eso se trata esto. Yo creo que el predicar el Evangelio, el enseñar el Evangelio no es, vamos a ver, la tarea de especialistas, de hombres y mujeres que suponen que lo saben todo y que el resto de las personas, la congregación, los fieles, deben ser como consumidores ahí pasivos nada más diciendo amén y asintiendo a todo lo que quien está en el púlpito dice. Yo no entiendo que el Evangelio sea así. Creo varias cosas. Creo en primer lugar que todos los seres humanos hemos recibido de parte de Dios, de la naturaleza, un cerebro que funciona, una dosis de inteligencia. Eso es básico. Entonces podemos y debemos examinar todas aquellas cosas que estamos leyendo o escuchando. Eso es punto uno. Punto dos, aparte pues, de la inteligencia natural, los que hemos creído en Cristo, entendemos que la Biblia dice que nos ha sido dada también una medida del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y que Él nos lleva a toda la verdad y que Él nos enseña. Entonces no podemos ni renunciar a nuestra inteligencia, ni renunciar a la obra pedagógica del Espíritu Santo y simplemente ser como cajones en blanco que nos sentamos en la iglesia o en el templo o en la capilla, pues a recibir pasivamente lo que hombres y mujeres que pueden ser muy de Dios, no estamos discutiendo eso, nos transmiten. Tenemos la obligación, tenemos el derecho, tenemos el privilegio, pero sí, también es una obligación de examinarlo todo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice examínenlo todo, conserven lo que es bueno, lo que es edificante, lo que es sano finalmente, y pues lo demás simplemente desechen. Entonces, como siempre, nosotros hacemos esta invitación. Las cosas que escuchamos y que recibimos, no importa de quién vengan, aunque sean personas a las que amemos y respetemos, pues deben ser valoradas. ¿Valoradas que a la luz de las mismas Escrituras? No a la luz de nuestras opiniones, de nuestras tradiciones, ni nuestros prejuicios, sino a la luz de esta Biblia, que para los creyentes en Cristo Jesús es nuestra regla de fe y de práctica. Dicho eso, como siempre, pues darle las gracias también por su fidelidad a nuestras transmisiones, por el cariño que manifiestan, por la lealtad, la solidaridad con este ministerio. Estamos entonces con este deseo de empezar quizá una serie cortita, un par de charlas, sermones, como usted le quiera llamar, y el texto básico que vamos a utilizar se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que es una carta riquísima en términos de doctrina, que es una carta densa, profunda en cuanto a la enseñanza y la revelación que tiene para la iglesia. Y esta enseñanza, esta revelación sigue teniendo validez, después de 20 siglos sigue teniendo toda la validez para formarnos a nosotros doctrinalmente, para formar a la iglesia de Cristo doctrinalmente. Es una carta apasionada, es una carta en la que Pablo pone alma, vida y corazón, aparte de la inspiración del Espíritu Santo, desde luego. Pero él, como escritor, se vuelca. Es una iglesia, las iglesias que estaban en la región de Galacia,
pues con las que Pablo sentía un vínculo emocional muy, muy fuerte. Y entonces Pablo está molesto. Ese es el contexto histórico, es el contexto doctrinal. Está molesto porque, como ocurría en varias otras regiones, después de que él pasaba, predicaba a Cristo, nacía una congregación cristiana, meses o años después venían emisarios de Jerusalén y de otras ciudades y predicando, bueno, diciendo cosas como, bueno, mire, lo que Pablo les enseñó es muy bonito y quizá hasta tiene muchas partes de verdad. Pablo les predicó a Cristo y qué bueno, pero Pablo está equivocado en algo, decían estos mensajeros. Pablo dice que solamente Jesús de Nazaret es suficiente para traer salvación al ser humano. Pablo dice que solo a través de Cristo, que no necesitamos nada más, y ahí es donde Pablo se equivoca. Cristo está bien, decían estos mensajeros, pero ustedes necesitan algo más para poder salvarse, para poder agradar a Dios. Necesitan nuestra religión, necesitan guardar las ceremonias del judaísmo, necesitan circuncidarse, abstenerse de ciertos alimentos, observar el día de reposo, las fiestas religiosas. Y entonces a esta mezcla de Cristo con la ley de Moisés, pues es lo que se le conocía como el legalismo. Hoy en día, pues la situación sigue siendo similar. Hay un brote desde hace unos 20 años, hay un brote en las iglesias, una de esas modas que periódicamente nos azotan, que se conoce como el judaísmo mesiánico. Entonces hay maestros enseñando en muchas iglesias. Sí, qué bueno, pero es que el cristianismo, la iglesia cristiana se apartó de la fuente original del judaísmo y tenemos que regresar, y entonces le enseñan a los hermanos que usted no le puede llamar a Jesús Jesús, porque él no se llamaba Jesús, que eso es un nombre griego y que usted tiene que aprender casi que a hablar hebreo y que hay que cubrirse la cabeza para orar, y entonces empezamos poco a poco, sutilmente, a entrar precisamente en el terreno en el que estos maestros judaizantes habían introducido a las iglesias de Galacia. Y entonces por eso es que tiene tanta relevancia esto. Y por otro lado también, sobre todo en América Latina, pues tenemos la misma idea legalista de que sí, Cristo es suficiente para salvar al ser humano, pero además de Cristo usted necesita una serie de cosas, tiene que vestirse de cierta manera, tiene que hablar de cierta manera, tiene que hacer esto o lo otro, y hay hasta como una competencia en algunas iglesias a ver cuál es más santa que las demás, ¿no? Y considera que la santidad depende de esa lista de mandamientos que cada iglesia tiene. Por lo menos los judaizantes de la época de Pablo, pues la religión que proponía era una religión judaica, basada en la ley que el mismo Dios le había revelado a Moisés en el monte Sinaí. La pena es que hoy en día en nuestras iglesias entra gente que ni siquiera están usando ni la ley de Moisés, sino los caprichos, las ideas, las ocurrencias de cada concilio, de cada denominación o de algún pastor o pastora en particular. Y pues quizá la intención no es mala, ellos quieren santificar a la gente y que la iglesia sea pura, pero hermano, está demostrado, y se lo puedo probar bíblicamente, que ninguna cantidad de mandamientos puede santificar a nadie, ninguna cantidad de prohibiciones, ninguna cantidad de leyes, estatutos y reglamentos puede cambiar el corazón del ser humano. Piénselo por un momento. Cuando Adán y Eva desobedecen en el huerto, ¿sabe cuántos mandamientos tenían Adán y Eva? Uno. Nada más uno solo. Parecía fácil, ¿no? El único mandato que encontramos explicitado ahí en el libro de Génesis, hay un árbol ahí en el centro del huerto, no coman del fruto de ese árbol, punto. Ese es el único mandato, y lo quebrantan. Viene siglos después, o miles de años después, el Señor le da al pueblo de Israel 10 mandamientos en el desierto, y el mismo día que se lo da, quebrantan el primero. Porque el primer mandamiento decía: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, no te harás dioses ajenos delante de mí. Y no había terminado Moisés de bajar del monte con las tablas y ya habían hecho sus primeros ídolos. Entonces un mandamiento no lo santificó, 10 tampoco lo santificaron. Luego vinieron los rabinos ya en la época del judaísmo y rodearon la ley con otra serie de mandamientos, ya no ni siquiera los 10 del Éxodo 20, sino como 613 mandamientos que incluían toda suerte de prohibiciones.
Hay escuelas rabínicas que prohibían escupir en sábado porque usted quebrantaba el día de reposo. Había las cosas más extrañas que uno se puede imaginar. Bueno, pues cuando aparecen Juan el Bautista y Jesús con su mensaje, lo que hacen es demoler eso y decirle, pues ustedes no tienen en realidad ninguna santidad, tienen que arrepentirse, tienen que convertirse porque sus 613 mandamientos tampoco los santifican. Y repito, hoy día hay iglesias que también tienen docenas y algunas centenares de mandatos. Es decir, para ser cristiano usted tiene que hacer casi un curso, aprenderse el código de cada reglamento de cada denominación. Eso se parece mucho al cristianismo, pero no es en realidad el cristianismo. Entonces, vamos a ver cómo enfrentó Pablo esta situación y ver si de ahí, de esta defensa que Pablo hace del evangelio que él ha recibido, podemos extraer algunos principios que nos ayuden a nosotros para mantener el equilibrio, porque el legalismo es malo, pero el libertinaje también es malo. O sea, tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio. La santidad no está en ninguno de esos dos extremos. La salvación, la santidad, la justificación bíblica están claramente definidos en las Escrituras. Y no podemos depender de la interpretación de otras personas para dirigir nuestras vidas y para dirigir nuestro caminar con el Señor. Repito, entonces vamos a entrar y Pablo en el capítulo 3, a partir del versículo 6, le dice a sus lectores, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué sale Pablo con este argumento? Bueno, porque Abraham vivió siglos antes que Moisés. Abraham vivió siglos antes de que hubiera ninguna ley, ningún decálogo, ningún mandamiento. Y sin embargo la Biblia dice que Abraham es el primer hombre que fue declarado justo específicamente por Dios. El primer hombre que es llamado amigo de Dios. El primer hombre que la Biblia llama profeta. El primer hombre que aparece en la Biblia orando por enfermos y los enfermos son sanados. El primer hombre al que Dios le llama mi amigo Abraham. ¿Cómo logró este señor todo ese montón de honores y de títulos de parte de Dios? Bueno, no guardando ningún mandamiento específico, no guardando la ley de Moisés, porque Moisés ni siquiera había nacido, ni los abuelitos de Moisés habían nacido siquiera todavía. ¿Cómo lo logró? Dice Pablo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces lo que Pablo está defendiendo aquí es su argumento principal. La fe es el único camino, el único medio mediante el cual podemos ser declarados justos por Dios. Incluso cuando usted llega al libro de los Hebreos, al capítulo 11, y empieza a leer toda aquella historia de héroes y heroínas del Antiguo Testamento, de hombres y mujeres que hicieron proezas para Dios, no hay uno solo que lo haya logrado mediante la observancia de la ley. De Abel en adelante, hay como un estribillo en Hebreos 11, por la fe fulano, por la fe mengana, por la fe aquel otro, por la fe agradaron a Dios, ganaron batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. O sea, la fe es el eje central del mensaje de Pablo. La fe es el eje central del Nuevo Testamento. La fe, y no cualquier fe, es la fe en Cristo Jesús crucificado y resucitado, la que puede traer salvación al ser humano, la que puede lograr impartir la justicia de Dios a aquellos que tan necesitados estamos de recibirla. Entonces, verso 8 dice Pablo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, aquí Pablo apela a otro argumento. Este argumento se llama la presciencia de Dios. No la presencia de Dios, sino la presciencia. El conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Aún en aquellos siglos tan lejanos, aún antes de que naciese Moisés, aún antes de que fuese promulgada la ley en el monte Sinaí, Dios sabía que iba a llegar un tiempo, una época, en que las naciones gentiles, las etné, los que no somos judíos de nacimiento ni de religión, también íbamos a ser declarados justos.
¿Y justos cómo? ¿Cómo íbamos a entrar a caminar en esa relación con Dios? Por medio de la fe. ¿Cuál es el argumento que utiliza Pablo? Dice que cuando Dios llama a Abraham, le da una promesa, y en esa promesa incluye esta frase: en ti serán benditas todas las naciones. Y ese todas las naciones, en realidad, utilicé la palabra ahora, el Nuevo Testamento lo traduce como etné, de donde vienen nuestros adjetivos como étnico, o sustantivos como etnia. Etné son todas las naciones que no somos judíos, y que según la promesa de Dios íbamos a ser bendecidos a través de Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham para lograr esa bendición? Creyó en lo que Dios le estaba prometiendo. Tuvo fe. Aunque lo que Dios prometía parecía absurdo en aquel momento, parecía imposible de cumplirse, él creyó en esperanza contra esperanza. Y esa fe de Abraham lo justificó. Y es esa misma fe la que nos justifica a nosotros. No importa si somos esquimales, hotentotes, chinos, negros, bajos, varones, mujeres. Es el puente para acercarnos a Dios es exactamente el mismo. No hay otro. En eso consiste el Evangelio. El Evangelio no es guardar una serie de ritos y ceremonias, no es tener determinada liturgia, no es cantar ciertas canciones o vestirse de cierta manera. El Evangelio es universal en el sentido de que le permite a cualquier ser humano acercarse a Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe. Porque todos tenemos la capacidad de creer. Aún las personas que se declaran ateas, aún las personas que se declaran escépticas, aún el que dice que es agnóstico, puede creer. No solo puede creer, cree. Está bien, no cree en Dios, no cree en la Biblia, no cree en que hay vida más allá de la muerte, pero es que sin fe es imposible vivir. Cada vez que abordamos un autobús, estamos actuando en fe. Cuando usted sube a un autobús, jamás le pide el permiso de conducir al chofer, al conductor. Usted da por sentado de que ese señor que está ahí, de verdad es el conductor del bus. ¿Quién le garantiza que antes de que usted subió algún loco, mató al verdadero chofer y ahora se sentó él ahí? ¿Quién le garantiza que ese señor no está ebrio? ¿Quién le garantiza que ese señor no está drogado? Nadie. Usted simplemente da por sentado, creyó y subió. Porque si cada persona se detuviera a pedirle los papeles y la documentación, cada pasajero, pues el autobús no arranca nunca. O sea, es que el mundo se mueve porque creemos. Cuando subimos a un avión, hay cosas que no entendemos, hay muchísimas leyes de la aerodinámica que yo no entiendo. No entiendo cómo funciona la aviónica de los aeroplanos, no entiendo cómo funcionan sus sistemas de cómputo, no entiendo cómo puede alcanzar esas velocidades y de pronto aterrizar, no entiendo cómo puede cruzar un océano y salir exactamente de un punto, un aeropuerto, y caer exactamente en el otro y decirle a uno hasta qué hora y qué minuto exacto el avión va a aterrizar. Pero tampoco me complico mucho por tratar de entenderlo. Actúo en fe, subo, le creo a la compañía aérea que me va a tener a tal día, a tal hora, en tal aeropuerto. Así es como funciona eso. Y así es como funciona todo en el mundo. Bueno, pues en el área espiritual es igual. Necesitamos acercarnos a Dios. Pues hay una vía. Esa vía es creer en Jesucristo muerto y resucitado. Y esa es la bendición que Abraham le iba a transmitir a todos los gentiles. Porque Abraham es antepasado directo del Señor Jesús. De modo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:9, que los que somos de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. La pregunta es usted de la fe? ¿Cree usted que Jesús murió por sus pecados, resucitó al tercer día? Cuando usted tiene fe en eso, entonces usted es bendecido con la misma bendición que el creyente Abraham, que es nuestro padre espiritual, que es nuestro antepasado en la fe. Y eso es maravilloso. Es maravilloso porque no dice aquí que tenemos que aprender hebreo, ni cubrirnos con un talit, ni guardar una serie de ritos y ceremonias para heredar esta bendición, sino que Pablo explica claramente: los que son de fe, estos son bendecidos con el creyente Abraham. Pero por si ese argumento no bastara, Pablo continúa aquí su exposición, y el versículo siguiente, el 10, dice: porque todos, no algunos, dice todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es terrible.
Porque todavía hoy día millones de personas se aferran a sus tradiciones, a su sistema religioso, a las creencias que les dieron sus papás y quieren seguir agradando a Dios y justificándose con sus obras, con sus buenas obras, con que yo guardo los mandamientos, con que yo no le hago mal a nadie, con que yo soy una persona no perfecta pero buena y Dios tiene que tomarme eso en cuenta. Pero vamos a ver, dice el versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. O sea, no es que a Pablo se le ocurrió decir esto, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que la misma ley incluía una maldición. En este caso Pablo está citando el libro de Deuteronomio, el versículo 26 del capítulo 27. La misma ley incluye un apartado donde maldecía a todos y todas aquellos que no permanecieran en todas las cosas escritas en esta ley. O sea que si la ley tiene 10 mandamientos y yo guardo 9, pero quebranto uno, ya no los obedecí todos y entonces esa maldición se me aplica. Y si la Torá judía tenía 613 puntos que había que obedecer y yo era impecable, cumplía, observaba religiosamente 612 de esos puntos, pero quebraba uno, ya estaba bajo maldición. Imagínense, ¿quién puede vivir tan escrupulosamente? Nadie. Por eso es que Pablo en el versículo 10 dice, todos los que quieren vivir bajo la ley, todos, sin excepción, están bajo maldición. Sabe que hay el budismo, que más que una religión es una filosofía, es un sistema de vida interesante, tiene muchas cosas positivas. Pero bueno, el budismo se preocupa mucho por los seres vivos, no solo por respetar la vida de los seres humanos, sino animales. Pero hay sectas tan extremistas, que caminan con un cubrebocas, no por aquello del COVID o algún germen, sino para evitar que se les vaya a meter algún insecto tan pequeño y ellos lo maten al cerrar la boca. Hay sectas tan extremistas en el budismo que van barriendo el sendero por donde caminan para que no vaya a haber un insecto, un animalito por ahí y ellos lo vayan a pisar y además vayan a morir por culpa de ellos. Se trata de imaginarse lo que es la vida. Quizá a nosotros, en Occidente, eso nos parece absurdo, pero bueno, también a ellos probablemente les parecen absurdas algunas de las normas y mandamientos que se han ido levantando año tras año en nuestras congregaciones. A ellos lo de ellos les parece normal y quizá a usted lo suyo le parece normal, pero lo que dice Pablo, y este es mi punto, es que es imposible para cualquier hombre o para cualquier mujer cumplir con todas las exigencias de la ley. Y este mismo Nuevo Testamento, no el Antiguo, el Nuevo Testamento dice que el que guarda toda la ley pero ofende en un punto, ya es culpable de haber quebrantado toda la ley. Jesús dice que el que quebranta uno de estos mandamientos más pequeños va a ser llamado muy pequeño en el reino de Dios. Entonces, vamos a seguir con la argumentación de Pablo, ahora en el versículo 11. Recuerde que estamos en el capítulo 3 de Gálatas. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Cuántos se justifican para con Dios mediante la ley? Ninguno. Guardar los mandamientos, tratar de ser muy religioso, de aparentar que somos personas muy formales, bueno, todo eso nos puede justificar delante del prójimo, delante del vecino. La gente dice, qué maravillosa persona fulano. No es bueno que las personas tengan un buen concepto de nosotros. Eso es parte del testimonio. Pero entienda, eso es lo que la gente diga, no va a valer nada cuando nosotros lleguemos delante de Dios. Aquí lo que Pablo está diciendo es, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y eso es evidente. Cita la Escritura, cita el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, el capítulo 2, versículo 4. Esto es evidente porque estaba escrito en ese texto, en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? Por la fe. ¿Por la fe? ¿Cualquier fe? No. Por la fe en Cristo Jesús, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Y la ley, dice Pablo en el versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. O sea que para poder vivir según la ley hay que hacer todas las cosas que dice la ley que debemos hacer y dejar de hacer todas aquellas que la ley prohíbe. Y como
El mismo Pablo viene argumentando, y la experiencia nos lo demuestra, es imposible guardar toda la ley. Es imposible guardar todos los mandamientos. Y créanme, parte importante de lo que Jesús vino a hacer a este planeta es precisamente demostrarnos la imposibilidad para el resto de nosotros de guardar la ley. Porque tomémoslo a la ligera, no tenemos mucho tiempo para dedicarlo a este punto. Yo creo que es suficientemente claro y usted puede continuar leyendo durante la semana. Ojalá que lea toda la epístola y que la pudiera leer varias veces para que se dé cuenta lo fuerte que es la posición de Pablo, lo fuerte que son los argumentos de Pablo respecto a este tema. Vamos a ver. La ley dice no matarás. La mayoría de nosotros no ha matado nunca a nadie y no piensa hacerlo, no tenemos ningún plan de asesinar a nadie. Entonces sacamos pecho y decimos, bueno, ahí está, uno cumplido, ya tengo el 10%, de los 10 ya tengo, en el examen final ya tengo un 10% aprobado. Muy bien, entonces viene Jesús y dice, ¿oísteis que fue dicho no matarás? Ajá, levantamos la mano, sí, ya cumplí con eso, pero continúa, dice, pero yo os digo, que cualquiera que le dice necio a su hermano, o sea, que se enojó con él en un pleito, en una discusión, en un arrebato de ira, insultamos a alguien, o lo menospreciamos, o lo calumniamos, entonces ya dice Jesús, ya es culpable de homicidio. Y de pronto, nosotros que nos sentíamos tan seguros de aquel 10% en la calificación, nos damos cuenta que tenemos 0. Porque, vamos, seamos honestos, ¿cuál de nosotros no ha sentido ira alguna vez? ¿Quién no se ha enojado? ¿Cuál de nosotros no ha abierto la boca para hacer cosas de las que después nos lamentamos? Y también por ahí hay otro mandamiento que dice, bueno, no adulterar. Entonces, don fulano de tal levanta la mano y dice, bueno, yo tengo 49 años de casado y jamás he tenido relaciones sexuales con una mujer que no sea mi esposa. Y aplaudimos, 10% de calificación para don fulano de tal. Pero viene Jesús y dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces lentamente empezamos a observar cómo en el auditorio las manos se van bajando y nos quedamos calladitos. Porque la ley es más compleja de lo que creemos. Jesús lo que vino a enseñarnos es eso. No se la crean tan fácil, no se crean tan buenos, no se crean tan perfectos. No traten de justificarse, porque la ley es mucho más profunda, afecta niveles que están mucho más allá de lo visible, de lo externo, de lo físico. No solo tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que realmente yo soy, con lo que pienso, con lo que siento, con lo que opino. Y ahí todos fallamos, amigo. Si tenemos la humildad para examinarnos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta al final de que no tenemos un 100% en la calificación. Quizá usted tiene un 90%, tal vez yo ande apenas por un 10% en la calificación de ese examen, pero de igual forma reprobamos. Y entonces necesitamos auxilio, necesitamos ayuda, necesitamos perdón, necesitamos redención, necesitamos salvación. Y eso es lo que Cristo Jesús ofrece, eso es lo que Él vino a traer. ¿Por qué le digo esto? Porque leemos el versículo 13, y el versículo 13, y entramos ya a terrenos mucho más profundos. En el versículo 13, el apóstol Pablo escribe, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Imaginen. Entonces el argumento es este, aquí está la ley. La ley en sí no tiene nada de malo. La ley es un ideal, es una norma por la cual deberían los seres humanos gobernar sus vidas. Esto es lo que Dios exige, este es el mínimo que Dios exige. Y sin embargo ese mínimo, debido a nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, desobediente, se nos hace imposible de cumplir. El problema es que esa ley decía, el que no cumple todas los estatutos, todos los mandatos,
que yo les estoy indicando va a ser maldito. Y como por más que nos esforcemos, ya vemos que es imposible una obediencia perfecta, por más que nos esforcemos, entonces automáticamente la ley nos coloca bajo maldición. Y el asunto grave, la cuestión candente, es cómo podemos salir de esta situación de maldición, en que la santidad de la ley, al chocar con la pecaminosidad de nosotros, nos ha colocado. ¿Cómo salimos? Y las respuestas que los seres humanos hemos tratado de dar son múltiples. Cada religión que existe en este planeta, o que ha existido, o que llegue a existir, es el intento de los hombres y las mujeres de solucionar ese problema, de solucionar ese acertijo. Sé que soy pecador, creo que existe Dios, creo que ese Dios es santo, quisiera agradar a Dios, quisiera tener vida eterna, pero no logro librarme de esta carga que llevo por dentro, no logro librarme de esta naturaleza mía. Y entonces empezamos a buscar ritos, ceremonias, mandatos, gente que nos regañe, que nos obligue a vivir mejor, como si fuéramos niños que necesitamos que nos digan a qué hora lavarnos las manos, a qué hora ir a la cama, a qué hora apagar la televisión. En suma, eso son las religiones. Es un intento del corazón y de la mente del hombre para tratar de alcanzar a Dios. Cristo es diferente. Las religiones son lo que los hombres hacemos para tratar de alcanzar a Dios. Cristo es lo que Dios hizo para alcanzar al hombre. Y en nuestra próxima transmisión, que va a ser mañana, si Dios lo permite, y a la cual está cordialmente invitado, pues vamos a continuar analizando a partir del versículo 13 de Gálatas 3 esa respuesta maravillosa, cómo Dios interviene, cómo Dios entra en escena y Él mismo provee una solución para que usted y yo podamos acercarnos libre y confiadamente hasta el trono de la gracia. Deseo que tengan una muy buena noche, que descansen y que nos podamos ver mañana, si Dios lo permite. Y como siempre, a los que aún no lo han hecho, pues invitarlos de la forma más cordial posible para que se suscriban a nuestro canal. Con eso nos ayudan, nos dan ánimo y usted va a estar recibiendo pues, noticias de temas, de series de estudios, de conferencias, de actividades especiales que esperamos sean de ayuda y bendición para usted y para su familia.